En una grabación casera se ve a Aleix frente a la cámara identificándose con nombre y DNI para luego escucharle decir que, por favor, un sicario mate a su hijo si no hace las cosas como Monse quiere. Pero no queda como esperan, así que esa primera toma no sirve y hay que repetirla 5 veces hasta que a Montserrat le convence. El resultado es todo lo horrible que parece. Un padre pone voz a una amenaza contra su propio hijo y lo hace porque en ese momento ya no tiene capacidad para negarse. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso brutal de una maldad extrema, y no lo digo yo, lo llegó a decir incluso el propio perito psicológico que declaró durante el juicio. Un caso en el que hay maltrato, abuso, lesiones, manipulación, muerte. Vamos, un horror. Si quieres saber más, sé bienvenido. Antes de empezar quería deciros que hay poquísimas imágenes de este caso, muy pocas. Por eso me había resistido a hacerlo, porque es un caso muy interesante, pero hay tan pocas imágenes que voy a tener que estar repitiéndolas continuamente. Lo lamento, pero es que no veo otra forma de hacerlo. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza el 7 de abril de 2023, cerca de las 8 de la tarde, cuando el servicio de emergencia recibe una llamada desde un domicilio de Ripollet en Barcelona. Al otro lado del teléfono hay una mujer que dice que su pareja está sangrando muchísimo y que necesita ayuda urgente. Los servicios sanitarios se movilizan de inmediato y cuando llegan al domicilio encuentran a un hombre tendido en el suelo con una herida en el pecho. Se llama Aleix, se ha perdido mucha sangre y no pueden hacer nada por salvarle. En el interior de la vivienda solo está Montserrat, que explica que ella estaba en la ducha y que al salir se encontró a Aleix herido, que había intentado ayudarle pero que no había podido hacer nada y que ella cree que se lo ha hecho él solo. Así que una vez que se marchan los sanitarios, lo primero que hacen los investigadores es documentar el escenario y tomarle declaración a Montserrat para que les cuente un poco más tanto sobre ella como sobre la víctima y las circunstancias en las que habían ocurrido los hechos. Aleix y Montserrat se conocieron en febrero de 2021 a través de las redes sociales. Aleix trabaja como operario en la fábrica de SEAT en Martorell, lleva una vida bastante ordenada, repartida entre el trabajo, su hijo y su entorno más cercano. Tiene un niño de 9 años nacido de una relación anterior y mantiene el contacto con la madre del menor. Su familia forma parte de su rutina y tiene una relación bastante cercana con su madre y con su hermana, y quienes le conocen le describen como un hombre de carácter afable, tranquilo y muy volcado en los suyos. También conserva una vida social estable, pasa mucho tiempo con su amigo Javier, con quien comparte afición por la música rock. Montserrat llega a la relación en un momento bastante diferente. Había nacido en 1979 y cuando conoce a Aleix lleva muchísimo tiempo sin trabajar. Bueno, de hecho es que en su expediente solo consta que haya trabajado un mes en su vida. Cuidado, no se vaya a cansar la criatura. Y además es que vivía de las personas con las que se instalaba, sin trabajar, sin pagar absolutamente nada. Y a esta gente le sacaba hasta los higadillos, iba cambiando de domicilio cada 6 meses y así pasaba de uno a otro. Pero claro, esto Aleix no lo sabía. Ante Aleix se presenta como aspirante a mozo de escuadra, aunque realmente solo estuvo un mes apuntado a la Academia de Mossos, no se apuntó ni siquiera a la oposición. Yo creo que debería haber dicho que ella aspiraba a ser aspirante, pero bueno, por lo que sea dijo que era aspirante a mozo. Le gustaba resumir a esta mujer. El primer contacto entre ambos se produce el 5 de febrero de 2021 a través de WhatsApp, como os he dicho, después de conocerse por una aplicación de citas. Desde el principio la relación avanza con bastante rapidez. Ya en sus primeros contactos, Aleix le deja claro que hay una cosa en su vida que es innegociable y que es su hijo, y que si quiere mantener una relación con él, tiene que aceptarle sí o sí. A partir de ahí empiezan a verse,
y la presenta a sus amigos, conocidos y familia. En marzo de 2021, Montserrat llama directamente a la madre de Aleix, se identifica como la mujer que está saliendo con su hijo y le dice que quiere hablar con ella y con su marido sobre Aleix. La mujer se queda bastante atónita porque a mí me parece bastante poco habitual que después de un mes de relación te llame o llames tú a la madre de tu pareja. Me parece de traca, pero en fin, yo qué sé. Esta señora es que corría mucho. Es también alrededor de marzo de 2021 cuando empiezan a aparecer algunos episodios de violencia física en la relación. El 19 de marzo, en una conversación entre Alex y Montserrat, Alex le reprocha directamente a la mujer una agresión. Le dice que el golpe que ella le dio unos días antes, que fue una bofetada, le hizo tocar fondo. Le recuerda que nunca había levantado la mano a ninguna de sus parejas y le reconoce que le cuesta asumir lo ocurrido. Añade que no sabe si podría soportar que algo así se repitiera. Montserrat responde que no se arrepiente de haberlo pegado porque, según ella, él le estaba mintiendo. Mientras tanto, en el entorno de Alex empiezan a surgir unas cuantas banderas rojas. Javier, uno de sus amigos más cercanos, conoce a Montserrat en un encuentro en un restaurante de Cerdañola y la impresión que se lleva de ella es bastante negativa desde el primer momento. Y así se lo hace saber a Aleix. Aleix, que además también está harto del comportamiento de Monse, decide poner fin a su relación después de estos 3 meses. Sin embargo, el vínculo entre ambos no termina de romperse del todo. Aunque la pareja ha puesto fin a su relación formal, sigue habiendo algún que otro encuentro esporádico y no dejan de tener más o menos contacto. Alex retoma su vida cotidiana, mantiene su trabajo, su relación con su hijo, sigue saliendo con sus amigos y, como digo, sigue teniendo algún contacto esporádico, pero de lejos, con Monse. Hasta que en agosto de 2022, más de un año después de haber terminado la relación, y le dice que le habían echado porque la persona con la que convivía, que se supone que era su pareja, se había enterado de estos encuentros con Aleix y que esto había provocado que al final se quedara sin casa. Fue por este motivo por lo que empiezan a retomar el contacto un poco más continuado, aunque no reinician ni la convivencia ni una relación. Pero esta situación cambia el 27 de enero de 2023, el día en que Montserrat se traslada al piso de Aleix y se instala allí. Llega con muy pocas pertenencias y pasa a residir en ella sin que exista ni contrato ni acuerdo formal, ni siquiera que pague el alquiler o los gastos. Ambos comparten el domicilio de forma continuada, pero no retoman la relación, por lo que parece en un principio. Desde el comienzo de esta segunda fase de la convivencia, el control que ejerce Montserrat sobre Aleix es constante. Montserrat revisa su teléfono, supervisa sus llamadas, sus mensajes y controla cualquiera de sus interacciones personales, telefónicas, por email, da igual. Y paralelamente, trata de aislar a Alex de cualquier persona con la que tuviera contacto. Así deja de acudir a ver a sus padres durante semanas, sus amigos pierden completamente el contacto con él y un amigo de Alex contó después que incluso Montserrat llamaba a sus amigos o les escribía por las redes sociales o por WhatsApp poniendo verde a Alex diciendo que era muy mal amigo y contando cosas que eran absolutamente mentira. Pero quizás una de las cosas más graves que dijo Montserrat es que iba a contratar un sicario para matar al hijo de Aleix. El pobre hombre siente que su hijo, que tiene 9 años, está en un grave peligro porque él está convencido de que esta mujer está en los Mossos, conoce a muchísima gente y que le va a ser fácil encontrar un sicario que le haga algo malo a su hijo. En una ocasión, esta pirada llegó a simular una llamada en la que decía: Abel, ejecútalo con dolor, por favor, te pagaré el doble. Y mientras por detrás se escuchaba a Ley suplicando, entre lágrimas, que por favor no lo hiciera. Porque esta mujer grababa todas las llamadas, o todas las supuestas llamadas. En varios audios y algún vídeo fechados el 15 de febrero, Aleix se graba a sí mismo repitiendo una declaración que le ha puesto delante Montserrat. Se identifica con su nombre y DNI y afirma que, si no cumple las normas que le marca Monse, autoriza a que maten a su hijo. Durante la grabación se le escucha pedir confirmación
preguntando si eso es lo que tiene que decir. Y ese mismo clima se refleja en el lenguaje que utiliza Montserrat, porque en los audios se le escucha gritarle, insultarle y amenazarle de una forma bastante explícita. Le dice que le pegará hostias como si no le quedara cuerpo, que si pierde el control no hay manera de parar y que le tiene que tener mucho miedo. Le exige que la mire a la cara, que no baje la cabeza y que obedezca. Se nota que la violencia verbal no es algo puntual, sino una constante. Y a esa dinámica se suma la humillación. Como os he dicho antes, Montserrat lo graba todo mientras le insulta y en esas grabaciones le dice que es un mierda, que no vale nada, que tiene que hacer todo lo que ella le diga. Hay vídeos en los que se le ve a cuatro patas recogiendo comida del suelo como si fuera un perro. En otro aparecen cuclillas durante un tiempo muy prolongado y cuando se queja del dolor y de que se le han dormido los pies, ella le ordena que aguante y dice que si la aprecia, tiene que resistir en esa posición. La violencia física también es una constante, porque durante semanas Aleix recibe golpes reiterados con impactos que se concentran especialmente en la cabeza y en la zona de los oídos. El 3 de febrero de 2023, Aleix recibe un golpe tan fuerte en la zona de la oreja izquierda que le provoca una hemorragia bilateral y la formación de un hematoma. El golpe es tan fuerte que Alex tiene que ir corriendo a urgencias y además pedir la baja del trabajo. Existen grabaciones de ese mismo día en la que ambos hablan de cómo van a explicar el origen de la herida y Alex insiste en decir que no la va a implicar de ninguna manera y propone decir que se trata de una caída y él mismo reconoce en la grabación que hace todo esto porque le tiene pánico. Qué pena, de verdad. Esta lesión que tiene en el oído es una cosa bastante grave, que es que además no mejora. Tiene que volver al hospital pasados 15 días, donde le vuelven a drenar. Pasado un mes la cosa tampoco ha mejorado. Le mandan antibióticos, le drenan, se le está deformando la oreja, tiene una hinchazón horrible y tiene que volver a pedir la baja. Y esto se debe no a que tuviera una mala evolución en su golpe, no. Se debe a que Montserrat le volvía a golpear una y otra vez en la misma zona, cada vez que se le ponía en el flequillo a la señora. Desde que inician este segundo periodo de convivencia, Aleix empieza a perder peso y pelo a una velocidad supersónica. En 3 meses ha perdido casi 30 kilos, está prácticamente calvo, tiene un aspecto demacradísimo. Los informes médicos, como os digo, recogen continuamente contusiones, lesiones oculares y una evolución del daño en el oído que no mejora. Sin embargo, pasado un poco más de un mes, Alex ya no tiene la baja y tiene que volver a su trabajo. Además, Alex está empezando a hacer cosas bastante raras que preocupan a sus amigos. A uno de ellos un día le llama y le dice que tiene que decir que consumen sustancias juntos. El amigo dice que de ninguna manera, que por qué va a decir esa idiotez. Más adelante, cuando vuelven a hablar de ello en persona, Aleix le explica que el motivo era que había alguien escuchando esa petición y que tenía un cuchillo en el cuello y que le habían dicho que si no conseguía esa declaración, le iban a clavar el cuchillo. No dijo quién era, pero evidentemente al amigo le quedó claro que era la loca de Monse. Además, y para desesperación de su familia, Aleix deja de ver a sus padres durante semanas. El contacto con sus amigos se reduce tanto que termina rompiéndose y personas con las que hablaba de manera habitual dejan de tener noticias suyas completamente. Su vida social se estrecha hasta quedar limitada prácticamente al interior del domicilio. Y así van pasando los días hasta que el viernes 7 de abril de 2023, a las 19:56, Montserrat llama a emergencias para decir que su pareja está sangrando. Cuando los sanitarios llegan al domicilio, Aleix está tendido en el suelo, tiene una herida en el pecho, no responde, no presenta signos de vida e intentan asistirle, como os he dicho al principio, pero ya no es posible hacer nada con él. A los primeros agentes que acceden al piso les explica, a los primeros agentes que acceden al piso, Montserrat les explica que se lo ha encontrado así, que acababa de salir de la ducha cuando vio a Aleix herido. Dice que había intentado ayudarle, pero que no ha podido hacer nada. Y al principio asegura que eso se lo ha hecho el propio Aleix, pero luego dice que ha podido entrar alguien en la vivienda y haberle causado la herida, pero no concreta ni quién, ni cómo, ni nada. Sin embargo, la escena que están viendo los agentes no concuerda en absoluto con lo que dice esta señora. La puerta de la entrada no está forzada, las ventanas no parecen manipuladas,
No hay ningún indicio de que alguien haya podido acceder a la vivienda forzando ninguna de las entradas. Dentro del piso el desorden es mínimo, pero no tan mínimo, ahora os explico. Y sí que es compatible con la intervención de los servicios sanitarios, pero no con una pelea. Además, Montserrat apenas tiene manchas de sangre en el cuerpo o en la ropa, ni tampoco encuentran ni toallas, prendas o objetos utilizados para intentar contener una hemorragia. En la cocina, dentro del fregadero, hay un cuchillo que a simple vista está limpio, pero en la zona próxima hay varias manchas de sangre. Los investigadores constatan que la casa no está en sí desordenada, pero es una cosa muy extraña porque parece que se va a producir una mudanza inminente. Están todas las cosas fuera de los armarios, pero ordenadas fuera de los armarios. Una cosa que a ellos les parece bastante rara. Cuando se hace la autopsia, se confirma que la muerte ha sido provocada por una herida de arma blanca en el pecho. La lesión ha alcanzado el corazón, ha provocado una rotura cardíaca, un hemotórax y aquello ha derivado en un shock hipovolémico, es decir, se desangró. La profundidad de la herida indica que ha sido necesario ejercer fuerza para que la hoja llegue hasta el órgano vital. Vamos, que no ha sido un descuido. Y mientras tanto se empieza a reconstruir lo que ocurrió durante esa tarde. Las cámaras del edificio permiten delimitar. Las cámaras del edificio, aparte de delimitar un tramo horario, permiten identificar quién ha entrado y ha salido del edificio. Y queda claro que ni Montserrat ni Aleix ni entraron ni salieron del edificio entre las 4 y las 8 de la tarde. Las personas que acceden a ese inmueble son vecinos todos identificados, con lo cual tampoco ningún extraño que haya podido acceder al piso. El análisis del cuchillo aporta además otro elemento, este que encontraron en el fregadero. En el mango se detectan restos de sangre que corresponden a Aleix, pero no se encuentran huellas ni restos de sangre de ninguna otra persona. El examen del cuerpo además añade más información. No hay lesiones ni en manos ni en antebrazos que indiquen que Aleix intentara defenderse en el momento de recibir la puñalada, pero sí aparecen diferentes contusiones en distintas partes del cuerpo, algunas recientes y otras anteriores, entre ellas un golpe en la cara o en la mandíbula que por sí solo podría haber reducido bastante su capacidad de reacción, y además tiene una infección en el brazo bastante gorda que le impide moverlo con facilidad. Los forenses descartan también que se trate de una autolesión, porque no hay marcas de tanteo previas bastante habituales en estos casos, y la dirección de la herida no se corresponde con este tipo de conducta. Vamos, que hubiera tenido que adoptar una posición muy, muy extraña para que el cuchillo tuviera esa trayectoria. Los Mossos, que están estudiando todo esto con bastante profundidad, decidieron volver a la casa acompañados de Montserrat, que por supuesto tenía todo el tiempo del mundo, porque, como os he dicho, no trabajaba ni estudiaba, era aspirante a aspirante y eso le quitaba poco tiempo. Bueno, pues como digo, los Mossos acudieron con ella en alguna ocasión al inmueble, pero ella siguió manteniendo su versión de los hechos, que había salido de la ducha y se lo había encontrado así. Pero a medida que se investiga, cada vez hay más elementos que no encajan. Así que Montserrat es detenida el 13 de julio y pasa a prisión provisional a la espera de juicio, un juicio que comienza el 25 de junio de 2025 en la Audiencia Provincial de Barcelona ante un jurado popular compuesto por 9 personas. Durante 2 semanas en la sala se reconstruye tanto la muerte de Aleix como todo lo ocurrido en los meses previos. Una parte central del juicio lo ocupa todo el material que han extraído del teléfono de Montserrat, que son más de 600.000 archivos, que se dice pronto. En esas grabaciones que se reproducen ante el jurado aparece Aleix herido, con la oreja ensangrentada. Se le escucha suplicar, aparece sometido a humillaciones, respondiendo órdenes, sin capacidad de reacción. Se le obliga a repetir mensajes como por favor, contrata a un sicario para que acabe con mi hijo y cosas así. Y las grabaciones son tan fuertes, las humillaciones son tan grandes, que hay jurados que no pueden mirar a la pantalla. E incluso el propio fiscal, con un montón de años de experiencia, que imaginaros vosotros lo que habrá visto ese hombre, que se encontró ante un material que iba más allá de lo que él era capaz de soportar. Así que imaginaros. Y a este tipo de contenido se sumaron los testimonios. La familia de Aleix describe el cambio físico que experimenta en los meses previos
el aislamiento, la pérdida de contacto y todo lo que ellos habían podido experimentar en la distancia, porque claro, no le veían. Un amigo de Aleix que declaró en el juicio, que se llama Javier Madaleno, ayudó a desmontar el perfil de hombre vicioso, perturbado y autodestructivo que la defensa de Montserrat trazó de él, que también es que tiene tela. Recordó que Aleix era un hombre feliz, divertido, meticuloso, cuidadoso y sobre todo un padrazo, muy trabajador, inteligente y apasionado de la música, que cometió el error de juntarse con una mujer que le destruyó. Esto lo dijo durante el juicio. Aseguró que se lo advirtió la primera vez que la vio, que no se fiaba de esa mujer y que él y otros amigos la llamaban la loca. Javier recordó el día que Aleix llegó con Montserrat al restaurante de Cerdañola. Quería que su amigo conociera a esta mujer y que a él ya de entrada no le gustó las confianzas que se tomaba con él en un primer momento, que le escribía por Facebook, que empezó a contarle historias de Aleix que a él no le gustaban un pelo, que sabía de primera mano que Montserrat engañaba cada 2 por 3 a Aleix, que era bastante promiscua. Vamos, el caso es que a este hombre, esta señora, le gustaba cero patatero. Pero quizá los testimonios más esclarecedores y también los más escalofriantes llegaron después, cuando hablaron otras víctimas de Montserrat. Eran hombres y mujeres que habían sido identificados por los Mossos durante la investigación a través de las grabaciones que encontraron en los teléfonos móviles de esta señora, la de los 600.000 archivos. Imágenes y sonidos en los que Montserrat maltrata, veja y humilla a estas víctimas. Ninguna se atrevió a denunciar y en el juicio, con ella a pocos metros de distancia, asegura que no lo hicieron por miedo. 2 de esas víctimas, Eva e Iván, fueron compañeros de piso de Montserrat. El fiscal asegura que les dejó mermados, destruidos, pero también explica el fiscal que no se atrevía con cualquiera. Escogía a personas en situación de vulnerabilidad emocional. A Eva, por ejemplo, la escogió después de una depresión tras el fallecimiento de su madre. Eva Galdeano era una peluquera que vivía en Barcelona, en cuyo piso se instaló Montserrat tras asegurarle que habían robado en el suyo y que tenía miedo. No duraron muchos meses, no más de 4, más o menos lo mismo que le pasó con Aleix en las 2 ocasiones. Pero estos meses fueron suficientes para visitar en media docena de ocasiones los servicios de urgencia de varios hospitales con varias lesiones. Brazo y hombro rotos, rotura del oído por una infección que no terminaba de curarse, adelgazó 20 kilos y perdió muchísimo pelo. Estaba en una situación emocional y física insostenible que la dejaron sin trabajo y físicamente hecha polvo. Tanto es así que un día se desmayó en plena calle y los servicios que fueron a socorrerla la tuvieron ingresada en el hospital varios días. Hasta el centro médico acudió Monse a seguir presionándola, pero ella logró llenarse de valor y explicó en el hospital que por favor no dejaran entrar a esa mujer porque le tenía terror. Y bueno, eso hicieron, no la dejaron entrar. Y otra de las víctimas que testificó es un hombre de más de 1,90 m que se llamaba Iván París, vamos, que se llama Iván París, que terminó perdiendo el trabajo también y durmiendo en la calle. Como la anterior víctima, como Eva, relató un auténtico infierno de golpes, humillaciones y palizas que ella le daba y que además grababa. En este caso, Montserrat se aprovechó, según el fiscal, de la debilidad intelectual de Iván, al que trató casi como un animal. Son palabras del fiscal, ¿eh? No solo le clavó un cuchillo en la mano, sino que le atacaba con una pistola eléctrica en la misma pierna una y otra vez. Él aguantó, dijo, durante la declaración para no quedarse en la calle, pero es que Montserrat ya le hacía dormir en la calle algunas noches como forma de dominación. Lo hacía con una táctica propia de Guantánamo y, como dijo el fiscal, esta era una táctica propia de Guantánamo, que es la privación del sueño y de la alimentación para un sometimiento absoluto. Al igual que Eva, se salvó porque tuvo que ser ingresado en un hospital porque se le gangrenó la pierna donde no hacía más que darle descargas eléctricas. Y la última persona en declarar fue Laya, quien antes de su conversión en mujer era Israel y fue el primer marido de Montserrat. Vivieron juntos 9 años, en los que las agresiones y torturas fueron de menos a más, según palabras de la propia Laya. La relación por lo visto arrancó bien, pero pasó a ser una controladora. Llegaron las primeras agresiones, golpes y moratones,
y el pobre hombre llegó a pensar que todo era culpa de su transexualidad. Pero dice que después de lo que le ocurrió al resto de víctimas, pues ya se le quitó esa idea de la cabeza, lógicamente. Otra testigo relató cómo llegó a amenazar a su hijo con matarle con un cuchillo si volvía a subir solo en el ascensor. Yo flipo de verdad. Y describió cómo los hombres y las mujeres que llegaban a aquella casa empezaban bien y terminaban al cabo de unos días convertidos en zombies. A mí lo que me deja atónita es que nadie denunciara, sí que le tenían que tener miedo, pero también aparte de miedo, yo creo que tuvo mucha suerte de que nadie apoyara lo suficiente a estas víctimas como para que fueran a la comisaría a denunciar. Porque Montserrat no tenía antecedentes de ningún tipo. Por otro lado, los psiquiatras forenses que examinaron a Montserrat la describen con rasgos compatibles con la denominada tétrada oscura, o lo que es lo mismo, una persona que tiene a la vez rasgos de narcisismo, manipulación, psicopatía y sadismo. Flipad. Afortunadamente no hay muchos casos diagnosticados y no diagnosticados de este tipo, pero deciros que esto no es una enfermedad mental, es decir, esta persona es plenamente consciente de lo que hace, del daño que provoca y además tiene la voluntad de hacerlo, lo que significa que esta tétrada oscura no reduce la responsabilidad penal ni le resta gravedad a lo que hizo. El psiquiatra que la trató resumió que lo que tenía era algo así como una maldad extrema, aunque científicamente no existe este diagnóstico, pero para que todos nos entendamos, esta mujer padecía de maldad. Esto, por lo visto, también explicaba que tuviera 600.000 archivos, porque este material era como su tesoro. Probablemente lo volvía a escuchar y ver una y otra vez para su propia satisfacción personal. En el juicio se la vio tratando de mostrar arrepentimiento con lágrimas, pero nadie se las creyó. Cuando se proyectaban determinadas grabaciones, ella reaccionaba con frases como «yo quería mucho a Leish», con un tono incluso dulce con el que llegó a ganarse a alguna gente, a alguna, porque el 90% no se creyó ni una palabra. Esta mujer compaginaba esos abusos con una vida social, sentimental y sexual muy activa. Llegó a mantener relaciones con una treintena de hombres, muchos de ellos mozos de escuadra, incluso algunos mandos, porque tenía una obsesión enfermiza con ese entorno. Y aunque nunca llegó a opositar, sí se apuntó a una academia y llegó a hacerse pasar por agente. En la academia estuvo menos de un mes. Por su parte, durante el juicio, Montserrat mantiene su versión. Dice que la tarde de la muerte de Aleix se estaba duchando cuando le escuchó regresar a casa después de haber salido a por tabaco. La mujer dice que tardó unos minutos en salir de la ducha y que cuando salió se acercó a Aleix y que entonces descubrió que tenía una herida en el pecho. Durante el juicio se escuchó la llamada al 112 que hizo Montserrat, donde repetía «Aleix, ¿pero qué has hecho?». Sin embargo, los forenses descartaron que el hombre hubiera podido quitarse de en medio él solo, porque presentaba además unas 20 lesiones en el cráneo, algunas de ellas bastante recientes. Y por supuesto ella negó que le hubiera hecho estas lesiones, aunque sí reconoció lo de la amenaza del sicario como forma de presión, pero dijo que por supuesto que ella no era responsable de su muerte y que no podían juzgarla por aquello porque ella quería mucho a Leish, que también hace falta ser mentirosa y sinvergüenza. Y ya como medida desesperada, la defensa plantea que las prácticas que aparecen en los vídeos formaban parte de una relación consentida de carácter sadomasoquista. Pero los peritos dicen que de ninguna de las maneras, que el estado físico en el que se encontraba Leish es completamente incompatible con lo que dice esta loca pirada. Esta mujer, que durante el juicio hizo el papelón de su vida, estaba allí sentada con pinta de modosita, mirando a todo el mundo con cara de «no sé por qué estoy aquí con lo buena que soy», hablando con la voz dulce esta que a mí me crispa de los nervios, impostada, por supuesto, llorando con lágrimas de cocodrilo, que cómo era posible que la gente no la creyera si ella no conocía ningún sicario ni nada de todo eso. Primero, que no tengo ni los medios, ni sé dónde buscar un sicario, ni sé por qué lo dije. O sea, sí que ahora lo pienso que se me fue la olla por completo. O sea, en ningún momento le haría daño ni al Gerard ni al Alex, y mucho menos contratar a un sicario. O sea, nunca hubiera cumplido lo que dijo en la grabación. No, ni mucho menos. Es de traca lo de esta mujer. Bueno, finalmente termina toda la fase de pruebas y toda la fase en la que los testigos declaran, termina todo esto y el jurado recibe lo que se llama objeto del veredicto, que es un conjunto de 50 preguntas que se deben responder en función de lo que han visto y escuchado en la sala. Y para ello se aíslan y comienza la deliberación.
y el 9 de julio de 2025 emiten su decisión. Declaran a Montserrat culpable por unanimidad de asesinato con alevosía con agravante de parentesco. Porque otra de las cosas que había tratado de desmentir esta mujer es que tuviera una relación con Aleix, que ya le vale, hace falta ser, vamos, superdotada, después de haber incluso llamado a su madre para decirle que eran pareja. Es increíble. Bueno, pues como os digo, declarada culpable por unanimidad de asesinato con alevosía y agravante de parentesco, maltrato habitual, lesiones y amenazas. En el veredicto se considera acreditado que la agresión se produce de forma sorpresiva en el interior del edificio y sin posibilidad de defensa por parte de la víctima en un contexto previo de dominación continuada. La Fiscalía había solicitado 34 años de prisión y la acusación particular que representaba a la familia de Aleix pedía prisión permanente revisable. En este caso, la prisión permanente revisable fue una cosa que se discutió bastante. Esta solo se puede aplicar en determinados casos. Uno de ellos es la especial vulnerabilidad de la víctima, que la familia pensaba que sí se podía aplicar, pero finalmente los jueces no lo consideraron así. Y Montserrat, el 26 de septiembre, fue condenada a un total de 33 años y medio de prisión, distribuidos en 25 por el asesinato, 3 por maltrato, 2 por lesiones y 3,5 por amenazas condicionales. Y en el ámbito civil, la sentencia fijó una indemnización para la familia de 300.000 euros para el hijo de Aleix, 80.000 para la madre, porque su padre falleció, y 30.000 euros para cada uno de sus 2 hermanos. La resolución judicial da por acreditado no solo que acabó con Aleix, sino que el contexto en el que se produjo fue un infierno. Y tras la sentencia, Montserrat permanece en prisión. Y una buenísima noticia es que tanto Eva como Iván finalmente presentaron cargos contra ella que siguen adelante y que me imagino que tendrán un juicio y una condena en su momento porque pruebas tienen todas las del mundo. Y me encantaría que una vez que está condenada, el resto de víctimas que hay en esos teléfonos que ella grabó y con los que se deleitó, presentarán también denuncia contra ella, porque esta mujer es un monstruo. Y menos mal que además de ser un monstruo era bastante torpe, bastante tonta y bastante vaga. Porque si encima llega a ser lista y no la pillan, ¿a cuánta gente más habría torturado y se habría cargado? De verdad que es escalofriante. Porque es que yo, de verdad que es que hay asesinos a los que no entiendo. O sea, que resulta que tú le dices a la policía que has intentado taponar la herida, pero no está manchada de sangre y no hay una sola toalla. Alma de cántaro. Sí, aunque no lo hagas, mancha un poco la toalla de sangre después. Es que de verdad, ¿eh? Que es que qué gente más vaga. Lavas el cuchillo y dejas rastros de sangre. Es que yo a veces no sé si es falta de inteligencia o es que son vagos como ellos solos. Que oye, que bien, ¿eh? Que así se les encuentra más fácilmente y se les puede culpar, pero es que me sorprende que utilicen la inteligencia para manipular y luego no sean capaces de lavar un cuchillo, no sé. Y bueno, con estos datos me despido del caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.